Buenas tardes a todos. En primer lugar, nos gustaría dar las gracias a la organización, al Instituto para el Acondicionamiento, Conservación y Desarrollo Territorial Impacta y en especial al Instituto Peruano de Acústica y Vibroacústica INPAVAC por darnos la oportunidad de participar en esta primera jornada sobre el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido en Perú. Mi nombre es Marçal Serra y soy el director de acústica de CESVA Instruments. Nuestra presentación se titula Monitoreo de ruido ambiental y ciudades inteligentes. Para el monitoreo del ruido ambiental en Smart Cities, CESVA desarrolló en 2014 el sensor de ruido TA120. De hecho, a nosotros nos gusta llamarlo sonómetro con IoT, con Internet de las Cosas, Internet of Things. Es un equipo que mide continuamente 24 horas el nivel equivalente más una función extra, que puede ser el nivel equivalente con C, que se utiliza para la medición e evaluación de ruido con contenido de baja frecuencia, LAF Max para el ruido de infraestructuras, o ALS Max. Esta ALS Max se utilizaría para la evaluación del ruido de aeronaves o, por ejemplo, de helicópteros. Es un equipo de máxima precisión clase 1 y puede estar completamente en exterior, ya que tiene IP65. Al ser un equipo con Internet de las Cosas, nos permite, necesitamos que tenga alimentación. Esta alimentación puede ser a través de red o a través de también baterías. Podemos utilizar baterías recargables para trabajar con alumbrado público y después necesitamos la conexión a Internet. Esta conexión a Internet se le puede hacer llegar a través de un cable Ethernet, un cable con conector RJ45 o a través de Wi-Fi o a través de un celular, ya sea con una tarjeta de datos de 3G o GPRS. Los datos se van midiendo en continuo cada minuto o cada segundo porque podemos trabajar con las dos bases de tiempo y se envían a la nube. En la nube tenemos una plataforma que se llama Noise Platform que nos permite visualizar cada uno de los proyectos donde podemos tener varios sensores y poder ver los datos medidos. La plataforma puede almacenar más de un año de información y luego al visualizarla podemos ir calculando tanto promedios de cualquier periodo, también de esos periodos podemos calcular estadística, máximos mínimos y percentiles L10, L50, L90 y también podemos calcular medias de larga duración como puede ser el L-Day, L-Evening o L-Night o el L-Day Evening Night, el LDN, que es el que se utiliza para la confección de los mapas de capacidad acústica. También nos permite comparar diferentes terminales y diferentes periodos. Esto es muy interesante a la hora de comparar periodos porque podemos hacer una evaluación de una acción para la minoración de ruido y poder evaluar antes y después de esa acción, qué es lo que ha pasado, y también poder comparar diferentes puntos nos permite evaluar, comparar una medición en la fuente de ruido y una medición en el receptor de ruido. De esta manera se podría llegar a evaluar si el receptor realmente está recibiendo el ruido procedente de la fuente que queremos investigar. La plataforma también permite visualizar la información en calendarios de forma muy gráfica, por tanto también se pueden comprobar, como pueden ver, horarios de cierre, de inicio y de cierre de actividad. Es una visualización muy atractiva, ya que no hace falta tener muchos conocimientos sobre acústica para ver el desarrollo y el impacto acústico de una actividad. También podemos ver esta información a nivel mensual, con calendarios mes a mes, y también es una visualización muy interesante. La plataforma también permite enviar alarmas cuando se superan los límites programados en la plataforma, tanto para día, tarde y noche, y de esta manera poderlo enviar a varios usuarios, tanto los que están produciendo ruido, podría ser, como los que lo están evaluando. Pasamos a detallar varios casos de uso centrados en el concepto de Smart Cities. Para ello tomaremos como ejemplo Barcelona, que fue la ciudad que nos pidió el desarrollo del sensor TA120. Fue en 2014.
porque estuvieron probando diferentes dispositivos smart para diferentes sensores para Smart Cities de medición de ruido, pero el problema que tuvieron es que había un problema de exactitud de la medición. Los datos no eran erróneos los que iban obteniendo, porque muchos de los sensores que hay en el mercado están fabricados por empresas de telecomunicaciones, no por expertos en medición del ruido, como es el caso del TA120. Actualmente, hoy Barcelona, en sus calles, ya tiene como pueden comprobar, más de 200 sensores en la ciudad, conectados a su plataforma Sentilo, y también pueden utilizar la plataforma Noise Platform. ¿Qué utilidad les están dando a estos sensores? Pues muchas utilidades. En principio, las más importantes, como es el seguimiento del tráfico rodado, sobre todo en los accesos a la ciudad. La directiva europea prima el ruido, la lucha contra el ruido del tráfico rodado, porque es una de las fuentes más importantes de ruido. Aparte de estos casos de monitorización de ruido de tráfico, en Barcelona también han hecho un proyecto muy interesante de reordenación urbanística que se llama supermanzanas. El concepto de las supermanzanas consiste en, a partir de las manzanas clásicas de Barcelona, saben que por el diseño de Alfonso Cerdá que se hizo son manzanas regulares completamente cuadradas, lo que ha propuesto Barcelona es juntar 9 manzanas de estas para conseguir una supermanzana. Estas supermanzanas permiten que el tráfico se dirija a su alrededor, por tanto que los vehículos no circulen en su interior y solo se permita que circulen peatones y ciclistas. Esto ha permitido reducir la contaminación acústica dentro de las supermanzanas y también la contaminación del aire. Los resultados han sido muy buenos, tanto que esto se ha ampliado a otras zonas de la ciudad. Para hacer la comprobación de la eficiencia de estos proyectos de supermanzanas se han utilizado la tecnología de sensores acústicos. Por tanto, se han podido instalar sensores en el interior de la supermanzana y en el exterior, y se ha visto realmente que se ha conseguido una reducción muy importante del ruido en su interior, y el aumento del ruido en las zonas exteriores o colindantes a esta supermanzana no ha sido significativo realmente. Por tanto, ha sido un proyecto que ahora Barcelona quiere replicar. La segunda réplica que se realizó fue aparte de esta primera supermanzana del Poble Nou, fue la supermanzana de Sant Antoni. Como ven aquí, ya es una supermanzana más grande, no tiene la forma regular de las 9 manzanas, no es cuadrada, sino que ya empieza a tener otras formas distintas. Aquí Barcelona ya publicó los datos obtenidos y, como pueden ver, a nivel de contaminación del aire se ha reducido un 33% los valores de dióxido de nitrógeno. Y a nivel de ruido, que es lo que nos interesa más, se han conseguido unas reducciones durante el día de 4,1 decibelios y durante tarde y noche 5,3 y 5,4 decibelios. Esto a nivel de decibelios es una cantidad muy importante. También lo que intentan las supermanzanas es evitar los vehículos, la circulación de vehículos dentro de estas supermanzanas. En este caso, por ejemplo, la reducción de la circulación de vehículos se ha reducido un 82% y también la circulación de peatones ha aumentado un 28%, que es lo que intentan estas supermanzanas también, el promocionar, el que la gente realmente salga a la calle y se esté en estas supermanzanas y que puedan aumentar la calidad de vida de la gente que vive alrededor de estas supermanzanas. Otra de las aplicaciones más interesantes para que se utilizan los sensores en Barcelona es para el seguimiento también de obras. El seguimiento de obras es muy importante porque
se ha pasado de un seguimiento con mediciones puntuales con sonómetros a hacer un seguimiento continuo de estas obras. Por tanto, así se pueden detectar a la que empiezan pequeñas molestias, pueden ser estas detectadas y directamente se puede tomar solución a estos problemas que causan realmente muchas quejas en los vecinos. También se pueden controlar los horarios que se ejercen estas obras, sobre todo cuando son obras urgentes y hay una excepción de horarios o una ampliación permitida de horarios, y de esta manera se pueden comprobar su cumplimiento. Otro de los casos que nos gustaría comentar es el caso de las aglomeraciones de personas en la vía pública, cosas que han aparecido justamente recientemente. Aquí hay un ejemplo de la Plaza del Sol, en el barrio de Gracia, en la cual es una plaza muy bonita, muy turística, muy pintoresca aquí en el barrio de Gracia de Barcelona, que por la noche toma el aspecto que ven a continuación. Se acumula gente que va ahí a comer, a beber en la calle, a cantar, y esto es un problema para los vecinos. La solución ha sido instalar un sistema de monitorización para poder controlar y empezar a hacer acciones y monitorizar el cumplimiento de estas acciones. Las primeras acciones que se tomaron a cabo fue primero medir cuál era el ruido que teníamos. Aquí vemos que el ruido en una ciudad normal tendría que empezar a bajar a partir de las 6 de la tarde hacia la noche, pero aquí va subiendo hasta las 11 de la noche y 1 de la madrugada, y a partir de ahí empieza a descender. La primera acción que se hizo fue poner policía en las plazas y hacer un desalojo controlado a las 11 de la noche. Como vemos, aquí hay una reducción importante a partir de las 12 del ruido que hay. Pero claro, esta policía tampoco podía mantenerse continuamente en la plaza, por tanto lo que hicieron es hacer una limpieza de esta plaza a partir de las 11. Por tanto, la presencia de la policía ya no era necesaria, se mojaba el suelo y por tanto las personas se desalojaban automáticamente de la plaza. El problema que había es que alrededor de la plaza había unas escaleras y la gente se quedaba sentada en estas escaleras de la plaza. Por tanto, lo que intentaron es desalojar el desalojo de estas escaleras una vez hecho la limpieza con agua a presión de la plaza, y vemos también una mejora bastante importante. El problema es que este desalojo también se utilizó en los cuerpos policiales para realizar estos desalojos, y esto no podía mantenerse en el tiempo. Por tanto, tuvieron que buscar una solución que fue hacer una actuación arquitectónica sobre la plaza y quitar estas escaleras, y pusieron plantas para ocupar este espacio, de tal manera que la gente no se pudiese sentar. Y el resultado final es muy parecido al que se obtenía desalojando con la policía. Por tanto, como podemos ver, este es el resultado del proyecto que se hizo en la Plaza del Sol, la situación inicial que tenemos en negro, y en verde las mejoras que se han realizado. Es muy importante, como pueden ver, la monitorización continua y estos equipos de monitorización continua, ya que la mejora que se obtiene en la reducción de ruido no es igual en todas las horas. Por tanto, es necesario siempre realizar una monitorización continua, que es lo que nosotros desde CESVA recomendamos. Sin más, darles las gracias por invitarnos y esperemos que tengan una jornada muy agradable, y les felicitamos por celebrar esta jornada de concienciación contra el ruido. Muchas gracias.